Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el embajador Bhadra Kumar, diplomático indio durante 30 años y también analista geopolítico con un blog muy interesante, Indian Punchline, que sin duda enlazaré en la descripción. Gracias, como siempre, por volver al programa. Es un placer. Como siempre dice en mis conversaciones con usted. Entonces, el presidente Putin acaba de visitar la India. Y de nuevo, esto se considera no solo importante para las relaciones bilaterales, sino también para la formación de un mundo verdaderamente multipolar. Uno que no esté centrado únicamente en Estados Unidos y China, sino donde haya una auténtica diversificación de asociaciones, formando múltiples centros. ¿Qué tan significativo crees que es este encuentro entre Putin y Modi? Bueno, ante todo, tienes toda la razón en que este acontecimiento fue percibido internacionalmente como algo más geopolítico. Pero estando aquí en la India, tengo una visión diferente. Ambos líderes estaban muy interesados en mantener el foco en el aspecto bilateral. Y creo que no se trata solo del señor Modi, también del señor Putin. Veámoslo así. La dimensión geopolítica es fácil de analizar, porque anteriormente se consideraba que la India era un estado oscilante. En muchos instantes, India estuvo un factor de equilibrio entre septiembre en Eurasia paustes y rosa. Además, mantiene un destino implicado de tal gasto. It has a complicated relationship with China. All these taken into account, Teniendo todo esto en cuenta, ya sabes, hay mucho en términos de geopolítica que podríamos debatir aquí. Pero Putin dejó muy claro, de hecho, incluso antes de partir de Moscú, que su atención se centraría en la relación económica. Un detalle interesante, aunque quizá menor, es la desviación de la práctica rusa habitual durante esta cumbre anual. El ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, no lo acompañó. Y la comitiva de Putin estaba encabezada por el primer ministro primero, Manturov. El único asesor de política exterior presente era Ushakov. Así que puede interpretarse como una señal, aparte de las propias ocupaciones de Lavrov en Moscú, posiblemente, pero aún así fue claramente una visita de Putin. Esta es una cumbre anual. Una cumbre con la India, y él nunca ha faltado a una de este tipo, ya sabes. Así que creo que el papel de liderazgo del señor Manturov en el equipo oficial transmitió un mensaje. Ya sabes, porque el señor Manturov, permíteme mencionar esto también, es el copresidente de la Comisión Mixta Indo-Rusa de Cooperación Económica, Técnica, Cultural y demás que se reunió en Delhi. Otro miembro destacado de la delegación fue el ministro de Defensa. Pero el señor Putin había mencionado que la cooperación económica sería, más o menos, en estos términos lo dijo, la locomotora de la relación en el futuro. Por supuesto, cuando se habla de una relación económica, cualquier relación económica de cualquier país que implique a Rusia se convierte de inmediato en geopolítica. Porque entonces, ya sabes, existe esa actitud intrusiva por parte del mundo occidental hacia todos los asuntos relacionados con Rusia, incluso su economía. Y esa ha sido su narrativa, de hecho su agenda, para debilitar a Rusia. Así que es algo inevitable. Ese fue un aspecto del asunto. Lo segundo que me gustaría destacar al principio, y podemos hablar de todo esto con más detalle más adelante, pero permíteme simplemente enumerarlos. La segunda cuestión es que el señor Putin prácticamente se marchó justo después de sus 5 horas de negociaciones con su poderoso equipo estadounidense, que estuvo en el Kremlin la noche del día 2, para subir al avión y partir hacia la India. ¿Sabes? Eso fue lo que ocurrió. Se han publicado varias evaluaciones sobre cómo fueron esas conversaciones, las discusiones de Putin con el señor Vitkov y Jared Kushner. Pero mi propia valoración es que fue una buena reunión. De hecho, puede que incluso los historiadores la recuerden como un momento decisivo.
porque allí vimos claramente ciertas tendencias. Estados Unidos distanciándose del llamado Occidente colectivo y mostrando disposición a ejercer cierta presión sobre ese Occidente colectivo para que se alineara. Se espera que las potencias europeas, quiero decir, se alineen, y si no lo hacen, él está dispuesto a ignorarlas. Eso es bastante evidente. Luego, todos estos escándalos y demás también se prestan a la interpretación de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió en Kiev, en los altos niveles del poder allí. Y de nuevo, ya sabes, la gente tiene derecho a tener distintas interpretaciones. Mi interpretación es que hay, sin duda, un papel estadounidense. Y ese papel se versa next to igual. Listas de abstardi kerkeru grekor that no towards Iran is towards Rusia. United States' negotiations with Russia, and it's teaming up with the European. Y se está aliando con las potencias europeas para socavar virtualmente lo que Trump está haciendo. Así que como ves, todas estas cosas están en juego aquí, y los comentarios rusos han sido en gran medida muy positivos. ¿Qué implica eso? Implica, en mi opinión, que aunque la relación de confrontación sigue vigente y no ha habido muchos cambios, la alquimia está cambiando. Y ya no hay ningún deseo por parte de Rusia en complicar estos procesos recurriendo a una retórica estridente. En última instancia, de eso estamos hablando, de retórica. Durante una visita como esta, cuando se habla de un tercer país, se puede hablar de él de forma retórica. Estados Unidos. Pero ya sabes, déjame decirlo así, ahora lo estoy abordando desde otro ángulo. No hubo ni rastro de antiamericanismo en el desarrollo de la cumbre hasta donde pude ver. Ambas partes, es decir, el señor Modi y el señor Putin, fueron muy prudentes en sus declaraciones. No le prestaron mucha atención, aunque por supuesto la Comisión Mixta menciona la resiliencia y los imperativos de la asociación estratégica privilegiada y global entre la India y Rusia. En términos de force reiterates, it's bilateral thrust. Let me put it like this. It is not in terms of a certain template. No se trata de un modelo concreto en el plano geopolítico. Ahora bien, esa distinción debe entenderse con mucho cuidado aquí, porque es lógico que la India tenga dificultades con la administración Trump. Rusia mantiene una relación de confrontación con Estados Unidos. Así que, cuando estos amigos de larga data hablan entre sí, es inevitable que eso tenga un peso considerable, como una presencia desmesurada, por así decirlo. Pero no vi nada de eso aquí. No without stray situated única en braid, aquella parte inicialmente comparated with the grocery that is now of milestones, space that and sturdy transformation histórica. Is poised for a transformation, a historic transformation. Now, as it happened, ahora bien, ocurrió que justo cuando la visita del señor Putin comenzaba en Delhi, eligieron ese día en particular, el viernes, para publicar la nueva estrategia de seguridad nacional en Washington, D. ¿Y qué dice una estrategia de seguridad nacional? Creo que los únicos dos países mencionados favorablemente entre las grandes potencias son Rusia e India, y no se les presenta como adversarios. El documento señala que es de interés fundamental para Estados Unidos mantener una relación mejorada con Rusia. Eso es lo que dice, por implicación, ya sabes. No recuerdo ni siquiera en los mejores años de la era soviética, durante la distensión y demás, que apareciera nunca una formulación de este tipo. Y eso también está ocurriendo en un momento en que la resistencia a ello, la resistencia a lo que el señor Trump intenta hacer, es muy intensa dentro del propio campo estadounidense. Ni siquiera sé si dentro de la administración estadounidense existe un consenso sobre lo que Trump está tratando de hacer. Pero aún así, este documento es muy sólido. Y por otro lado, cuando se trata de la India, a pesar de todos los insultos, humillaciones y medidas punitivas que la administración Trump ha adoptado con respecto a la India en cuestiones comerciales, aranceles y todo eso, la India ha sido presentada como un interlocutor ¿cómo decirlo?, muy importante para Estados Unidos en la región Asia-Pacífico.
Se ha señalado que la relación con la India debe mejorarse con carácter prioritario. India must be improved on a priority basis. Now, all this adds up maybe in the context Ahora, of, the todo esto está relacionado quizá con las referencias a China, pero el caso es que está ahí. Y sabes, habiendo estado en el servicio diplomático, puedo decir que si hubiera estado sentado en la embajada de Washington, habría captado algunas de esas señales incluso antes de que se publicara el documento el viernes. Porque en realidad nada es secreto. No aparece en los periódicos ni nada por el estilo, pero surge en conversaciones informales, de pasada, y uno lo percibe. Y creo, por tanto, que tanto Moscú como Delhi, ese es el punto al que quiero llegar, eran muy previos a la visita de Kiev, de que el terreno bajo sus pies estaba cambiando. Y en términos geopolíticos se puede expresar así: las placas tectónicas se están desplazando. One can put it like this, that the tectonic plates are shifting. And it is from the Indian point of view, it must have been. Y sabes, desde el punto de vista indio, debió de ser una empresa muy exigente coreografiar una cumbre con una nueva superpotencia en un momento como este. Y por ello se han refugiado en lo que es una prioridad absoluta: trabajar en la relación bilateral. Así que han prestado enorme atención a la relación bilateral y han surgido algunas cuestiones sustanciales que apuntan a un futuro prometedor para esta relación, con ambas partes anticipando que algunos de los obstáculos para su avance, en términos de las sanciones estadounidenses, y en particular el levantamiento de esas sanciones, van a jugar a su favor. Permíteme detenerme aquí. Let me stop at this point. Sí. No, bueno, de nuevo, no creo que sea eso. Una vez más, Trump es una figura política única, pero creo que hay muchas cosas que son un síntoma, porque llevamos tiempo moviéndonos en esta dirección. La posición hegemónica de Estados Unidos siempre fue temporal. Con el tiempo, el país acabaría agotándose. Y así ha sido, según cualquier medida que se quiera usar: niveles de deuda, desigualdades económicas, problemas sociales, polarización política. Así que Estados Unidos está agotado por su antigua posición, y además ve que sus principales rivales, o ni siquiera rivales, sino otros centros de poder, ahora lo equilibran colectivamente, no porque sean antiestadounidenses, sino porque son antihegemónicos. Y creo que eso es también lo que los indios y los rusos querían dejar claro: no quieren ir en contra de Estados Unidos. Los rusos nunca serían antichinos, es su socio más importante, pero seguirían siendo antihegemónicos. No quieren que demasiado poder se concentre únicamente en Pekín, así que es una distinción muy importante que hay que hacer. Y me pareció interesante que mencionaras la nueva estrategia de seguridad nacional, porque Estados Unidos culpa a Europa de muchas cosas, no solo de predecir o advertir sobre este colapso de la civilización europea, sino también de tenerla. Sí, aquí vamos. En la estrategia, escriben que la administración Trump se encuentra en desacuerdo con los funcionarios europeos que mantienen expectativas poco realistas sobre el mundo, instalados en gobiernos minoritarios inestables, muchos de los cuales pisotean los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición. Una gran mayoría europea quiere la paz, pero ese deseo no se traduce en políticas, en gran parte debido a la subversión de los procesos democráticos por parte de esos gobiernos. Ahora bien, esto es bastante interesante. Básicamente, no solo se culpa a los líderes europeos de perpetuar y prolongar la guerra, y coincido con esa valoración de que los europeos son ahora los principales obstaculizadores, sino que también se sugiere que esto no es lo que quiere el pueblo europeo. Son nuestros líderes autoritarios, los que ya no se preocupan por la libertad de expresión, los que subvierten la oposición política. Así que esto es, como decías, la fragmentación de Occidente político. Este documento es un testimonio de ello, sin embargo. Pero quería pasar a lo que dijiste sobre las conversaciones entre Rusia e India,
porque no se centraron tanto en el orden mundial como concepto, ni en la multipolaridad. En el fondo, fue algo bilateral. Entonces, ¿cuáles son sus proyectos políticos y económicos conjuntos, además de los sociales? Sabemos que la cooperación energética y la cooperación militar industrial son, en cierto modo, las que cabezan todo el proceso. Lo militar y lo energético son, sin duda, las dos principales industrias en las que hay mucho por hacer. Pero también existe el deseo de diversificar más allá de eso. Sí, ya sabes, hay varios ámbitos. Y ante todo, el comercio es de importancia fundamental. La parte rusa ha fijado un objetivo de comercio bilateral de $100.000 millones, y es perfectamente concebible que se alcance esa meta. Se están moviendo en esa dirección. El Banco de Reserva de Rusia, el Gran Banco, ha abierto una sucursal en Bombay, que es la capital financiera de la India. Así que, como ves, hay intentos reales de sentar las bases para reforzar los lazos comerciales. Vinculada a esto está la cuestión de fomentar las inversiones en cada uno de los dos países. Un ejemplo que puedo mencionar y que me parece extremadamente importante es el plan para establecer una empresa conjunta en la India para producir fertilizantes. Ahora bien, la India es el mayor consumidor e importador de fertilizantes del mundo. Más del 50% de la población india, unos 1,4 mil millones de personas, está involucrada en el sector agrícola. Así que puedes imaginar que probablemente tiene la capacidad de consumir toda la cantidad de fertilizante que produce Rusia. Y Rusia es un importante exportador de fertilizantes. Por tanto, las dimensiones son realmente asombrosas si se logra organizar este tipo de colaboración industrial. Tiene sentido. Esto demuestra que estos no son temas que se hayan tratado seriamente hasta anteayer. Solo cuando, ya sabes, empezó este dolor, estas barreras arancelarias, los grandes aranceles y sanciones y todo eso, fue cuando los dos países se pusieron en alerta y empezaron a pensar en cómo podían hacerlo, cómo podían diversificar sus relaciones económicas. Porque verás, es una historia similar en Rusia y en la India. Hasta este momento ambos países habían puesto sus ojos en el mercado estadounidense, en el mercado occidental, como su máxima prioridad. Creo que esta es la primera vez que India y Rusia se miran mutuamente como posibles aliados, grandes socios en el ámbito económico. Del mismo modo se habla de establecer unidades de fabricación indias en uno de los sectores en los que India es fuerte, incluso en el mercado estadounidense. Es decir, el farmacéutico, ya sabes, el sector farmacéutico en ese ámbito. Este es el tipo de cosa que, ya sabes, se está gestando ahora. En cuanto a la energía, de nuevo se ha mencionado la inversión india en proyectos de exploración en Rusia, en GNL, petróleo, gas y demás. Verás, es un momento en el que la India tiene un excedente invertible y la industria india es capaz de invertir en el extranjero y, ya sabes, recomprar la producción de esos países si existen los factores de ventaja. Luego, otra cosa que ha surgido es, por ejemplo, que Rusia está promoviendo la transferencia de mano de obra desde la India, unas 100.000 personas, para trabajar en Rusia en sus industrias, proyectos, agricultura y demás, como trabajadores cualificados procedentes de la India. Ahora bien, esta es una idea fantástica, algo que nunca se había pensado antes. Ya se ha alcanzado un acuerdo sobre esto y comenzarán las modalidades, cómo debe llevarse a cabo este reclutamiento y así sucesivamente. India tiene abundante mano de obra, como sabes, y Rusia tiene escasez. Rusia dependía, según he leído en otros periódicos, de ese tipo de fuerza laboral procedente de Asia Central, pero preferiría no continuar con ello porque han surgido otras complicaciones. Ha habido un número creciente de casos de trabajadores procedentes de Asia Central que incluso actuaban como células durmientes para la inteligencia ucraniana y cosas por el estilo.
Now you see, when it comes to Ahora bien, verás, cuando se trata de la mano de obra india, hay una certeza del 100%, Israel también lo ha aprendido, una certeza del 100% de que están allí con objetivos claros. Nunca se involucrarán en ese tipo de actividades. Trabajarán duro, volverán a sus dormitorios, enviarán sus ganancias a la India y regresarán a casa de permiso a intervalos regulares. Y, ya sabes, estas son las modalidades que se establecerán. Ahora, esto es algo fantástico porque, ya sabes, será muy bien recibido en la India y también será un gran punto a favor para el gobierno de Modi. Israel ya ha comenzado con esto, ya tiene un programa de este tipo, y es una de las fases más atractivas de la relación entre la India e Israel en la actualidad. Esta presencia de la mano de obra india en Israel, de esto es de lo que estoy hablando. Y en cuanto a la energía, de nuevo, no se trata solo del petróleo, de la compra de petróleo. Aquí otra vez no tengo la sensación de que, aunque las empresas privadas indias hayan dejado de importar petróleo de Rusia, porque tienen grandes relaciones con Estados Unidos y deben cuidar de sus propios intereses, sus intereses comerciales en el mercado estadounidense, hayan dado un paso atrás. Pero la cuestión es que tanto India como Rusia tienen mucha experiencia en realizar este tipo de intercambios por otros medios. Así que creo que es cuestión de tiempo. Y tampoco creo que el mundo occidental, y he visto declaraciones estadounidenses en este sentido, vaya a poder detenerlo realmente. De hecho, hay una declaración en la que se señala que uno de los altos funcionarios dijo que después de todo, este es un proyecto de los europeos para imponer sanciones a la industria petrolera rusa. Ahora les corresponde a ellos, ya sabes, establecer el mecanismo para aplicar este régimen de sanciones. En otras palabras, los estadounidenses no se dedican a implementarlo. Así que lo que ocurrirá es que tarde o temprano, India y Rusia encontrarán formas de mantener esta relación de otra manera. Así que ya sabes, todo esto está ocurriendo. Y mientras tanto, la declaración conjunta que se emitió habla de inversiones indias en el sector de exploración y producción en Rusia. Mira, este es un aspecto del asunto. Y luego piénsalo así. Si va a haber un acuerdo de paz sobre Ucrania, y cuando comience la cuenta atrás a principios del próximo año, por ejemplo, sin duda el levantamiento de las sanciones estadounidenses será una parte importante, ¿no es así? Creo que es lógico esperarlo. Ahora bien, si eso ocurriera, entonces el principal obstáculo para avanzar en la relación económica, que es el sistema de pagos entre los dos países, Rusia e India, no quedaría resuelto. Sería resolverse a SWIFT, por ejemplo, e India tiene acceso a SWIFT, entonces el mecanismo estaría solucionado. Then the payment mechanism is worked out. Now the point is there is this accumulation of Ahora bien, el punto es que hay una acumulación de fondos en ambos lados como resultado de las compras y no hay una forma clara de repatriar ese dinero. Actualmente están comerciando en monedas locales, pero todo esto cambiará radicalmente si se levantan las sanciones a Rusia. Y si eso ocurre, no creo que haya ningún obstáculo para que la India, Rusia ha ofrecido, durante la visita de Putin, el propio Putin dijo que Rusia está dispuesta a suministrar cualquier cantidad de petróleo y gas a la India, al mercado indio. Esa política se mantiene, y el interés de la India también. Así que si se levantan las sanciones, ¿cuál es el problema? Eso es todo, ya sabes. Creo, por tanto, que las circunstancias son bastante propicias para el avance de la relación económica entre la India y Rusia. Russia economic relationship. And if that happens, then, y si eso ocurre, entonces creo que algunas predicciones que he visto de grandes figuras del mundo occidental en Estados Unidos y demás, que decían que la India estaba en un aprieto, ya no lo está, en mi opinión. Creo que la fase difícil del enfrentamiento con la administración Trump la estamos dejando atrás. Ayer apareció la noticia de que un equipo estadounidense volverá a la India, a Delhi, para tratar los asuntos comerciales, que están casi en su fase final y prácticamente ya negociados.
Y el propio Trump había dicho que estaba satisfecho con ello. En ese sentido habló en octubre. Así que hay motivos para creer que después de esto, las sanciones se reducirán. Sabes, el arancel del 50% también se reducirá. Mientras tanto, la realidad sobre el terreno es que, a pesar de este enfrentamiento, en general, todo sigue siendo como de costumbre entre la India y Estados Unidos. Y si esta estrategia de seguridad nacional significa lo que dice, implica que la India vuelve a ser priorizada como una relación con miras a la estrategia del Indo-Pacífico. En ese caso, el Quad se reactivará y volverá a convertirse en una plataforma muy importante. La India será la anfitriona de la cumbre del Quad del próximo año, lo que traerá al señor Trump aquí, a la India. Así que las cosas están cambiando. Y si por tanto no adoptamos una visión holística de las tendencias que están en juego aquí, y si eres profundamente pesimista respecto a que las conversaciones ruso-estadounidenses sobre Ucrania no van a ninguna parte, no creo que esa sea la situación. Personalmente siento que el tiempo de Zelensky ha terminado. Y a menos que se alinee, a menos que alguien le haga entrar en razón y se alinee, creo que no sobrevivirá. Porque la estrategia de seguridad nacional lo ha dicho en términos inequívocos. Si lees el documento, está en la página web de la Casa Blanca. Dice claramente que un acuerdo en Ucrania es crucial para los intereses estadounidenses. Ya sabes, eso es lo que hay. Y, por lo tanto, si se lleva a su conclusión lógica, en realidad nos enfrentaremos a una alineación de poder muy diferente, una dinámica de poder distinta en este triángulo de Rusia, India y Estados Unidos. Sí, bueno, estuve en varios canales de noticias indios ayer, y una pregunta común que me hicieron fue si esta reunión con Modi tenía la intención de enviar una señal a Occidente de que Rusia podía prescindir de ellos. Me preguntaba si esta es una opinión común en la India, porque de nuevo, toda la premisa es que Rusia solo quiere mostrar que tiene otros socios durante este periodo difícil. Pero creo que a menudo se pasa por alto que Rusia realizó un cambio enorme en toda su estrategia económica en 2014. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no habría una Europa común. Ese sueño estaba muerto. Y especialmente después de 2022, esto se ha consolidado. El futuro económico de Rusia ahora se percibe como vinculado a países como China, India e incluso Irán. Y esto es bastante importante, porque son cambios permanentes. No están enviando señales solo porque haya una ruptura en la relación con Occidente. Es algo bastante importante. Pero pensé que ese punto se les había escapado a muchas personas. En fin, mencionaste gran parte de la cooperación industrial entre la India y Rusia, como los fertilizantes, pero por supuesto también está la industria tecnológica y las ciencias médicas. Dentro de la conectividad física, también observé algunos puntos interesantes sobre el transporte marítimo y la logística portuaria. Más concretamente, creo que tanto Modi como Putin se refirieron a la ruta marítima del norte, la ruta ártica, que conecta con el corredor entre el puerto de Chennai en la India y Vladivostok, en la costa del Pacífico ruso. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Hasta qué punto participará la India y de qué manera en esta asociación para desarrollar el Ártico? Verá, la India es... Ahora, antes de entrar en esto, profesor, permítame hacer un comentario. He vivido en el espacio soviético durante 9 años. Trabajé allí como diplomático. No creo que tengamos que ver el enfoque oriental de Rusia hoy en día en términos de suma cero. Si hay un liderazgo maduro en Occidente, en Europa, Rusia reanudará los negocios con Europa. Y si, por ejemplo, se abren las puertas y las ventanas a una relación mutuamente beneficiosa con Estados Unidos, y si la estrategia de contención se deja de lado de una vez por todas, y si Rusia se convence, Rusia estará más que dispuesta a relacionarse con Estados Unidos.
No estoy diciendo que esto signifique que Rusia vaya a hacer las maletas de inmediato y abandonar los mercados chino o indio. Pack up and leave the Chinese market or the Indian market. It'll have both. That is how I see it. And Tendrá ambos, así lo veo yo. En lo que respecta a la élite rusa, suelen dar prioridad a los mercados occidentales. Así que la relación entre Occidente y Rusia no ha desaparecido para siempre. Ha sido interrumpida, gravemente interrumpida. Pero ¿cuántas de estas personas podrán mantener este relato sobre Rusia más allá de cierto punto si se alcanza un acuerdo de paz? Habrá que verlo. Ahora, pasando al Ártico, la India tiene un gran interés en participar en esa zona. Una de las cosas que se ha mencionado son los rompehielos. Rusia ha superado a la mayoría de los países occidentales. Estados Unidos tiene un rompehielos, mientras que Rusia probablemente tenga unas 4 docenas. Ese es el tipo de supremacía que tiene Rusia. This is the kind of supremacy that Russia has. Now they're training Indian personnel for operating. Ahora están formando a personal indio para operar rompehielos. El uso de la ruta del norte, la que conecta Vladivostok con Europa y el mercado mundial, el mercado occidental, es de gran interés para la India. La India también observa que China, aunque no es una potencia ártica, está implicándose profundamente en esa zona. Y dada la complejidad de la relación chino-india, la India querrá naturalmente tener cierta presencia allí. No es miembro del Consejo Ártico, pero la ayuda de Rusia podría permitir unirse, lo que ha sido la esperanza de la India desde hace ya algún tiempo. En este momento están estableciendo la infraestructura para el uso de la ruta del norte para el transporte marítimo indio. El transporte marítimo se ha convertido en un tema importante aquí, porque una de las cosas que la India ha comprendido es que al controlar el transporte marítimo, las potencias occidentales, Londres en particular, lo mantienen firmemente bajo su control. Han logrado causar daños al comercio de petróleo entre la India y Rusia principalmente a través del transporte marítimo. Incluso ahora, la aplicación de estas sanciones secundarias se llevará a cabo mediante el control del transporte marítimo. Por ello, la India ha vuelto a poner énfasis en la industria naviera y está reconstruyéndola. Rusia ha prometido que en lo que respecta a los rompehielos, proporcionará la experiencia y formará al personal indio. Así que eso es lo que realmente demuestra el cambio en la calidad de la relación. La relación entre la India y Rusia está avanzando hacia un nivel cualitativamente mucho más alto. No se trata solo del comercio de petróleo. Ahora tomemos el tema nuclear, por ejemplo. La cuestión nuclear se debatió aquí nuevamente en detalle y estamos avanzando hacia la construcción de más centrales nucleares en la India, utilizando la tecnología más reciente de Rusia. Por otro lado, la propia industria nuclear india se está desarrollando con la ayuda rusa, de modo que la India pueda tener su propia industria nuclear para satisfacer sus necesidades y algún día, quizá incluso convertirla en una industria de exportación. Así que ya sabes, estas son ambiciones muy grandes y Rusia puede ayudar a la India a hacer realidad algunos de estos sueños. No, está ocurriendo una gran cantidad de noticias al mismo tiempo, me he dado cuenta. Aunque resulta un poco desconcertante porque Estados Unidos ha presionado tanto a la India para que se desvincule de Rusia. Sí, de nuevo, parte de ello, por supuesto, no son solo las sanciones impuestas a la India por comprar petróleo ruso, sino también las afirmaciones más, digamos, absurdas de que la guerra de Ucrania es de algún modo la guerra de la India o la guerra de Modi. Quiero decir, la retórica ha sido bastante desagradable en Estados Unidos. Así que ver que esta estrategia de seguridad nacional se publique y que en esencia parezca buscar la paz con Rusia e India es un cambio bastante interesante. Me tienta ver lo que está haciendo Estados Unidos como ir a por lo más fácil, porque cuando hacen esto con los europeos, con los líderes europeos, a menudo tienden a ceder ante la presión.
Es lo mismo que hizo Trump, por ejemplo, con Panamá. Amenazó con quedarse con el Canal de Panamá y de repente simplemente le concedieron a Estados Unidos todos esos derechos adicionales. De nuevo, es lo más fácil. Es sencillo amenazar un poco y conseguir lo que se quiere. Pero una vez que hay una resistencia significativa y como sugerías, en lugar de ceder ante la presión y dividirse, Modi y Putin en realidad se reúnen y forman una asociación estratégica, al menos económica. Y sí, probablemente sea el mejor enfoque a seguir. ¿Tienes algún pensamiento final antes de que... Let me add one more point, that is this, that, this Permíteme añadir un punto más. Sabes, no ha habido retórica antiestadounidense durante la visita, ni rastro explícito de antiamericanismo. Pero aún así, la India ha adoptado una postura muy firme respecto a la política de la administración Trump hacia el país. La declaración conjunta, si lees los párrafos iniciales, deja claro sin rodeos que la India no tolerará este tipo de disparates. Sabes, los distintos componentes mencionados ahí, tácticas de presión, geopolítica, todo influye. Y ha quedado muy claro que las experiencias por las que ha pasado la India le han enseñado ciertas lecciones. La India ya no va a dejarse presionar de esa manera. Se puede ver desde el principio. Los 3 embajadores occidentales en Delhi, de Francia, Alemania y el Reino Unido, escribieron un artículo conjunto en los periódicos indios criticando la relación entre la India y Rusia, poniendo en duda su legitimidad, criticando personalmente a Putin y difamando a Rusia con toda esa narrativa occidental tan familiar que vuelve a salir a la luz. Y sabes, por primera vez, en un gesto muy poco común, el gobierno de la India, el Ministerio de Asuntos Exteriores, los señaló públicamente, los reprendió y dijo que ese comportamiento era impropio por su parte. Así que ya sabes, esto no significa que haya soluciones fáciles, como mencionaste. La India sin duda negociará, y el propio Trump ha admitido, ¿por qué está tardando tanto este asunto comercial? La India no ha cedido en absoluto en la cuestión, por ejemplo, del exilio del territorio de paquete comercial. Así que no subestime la capacidad de Astor para resistir. Rium Tor Tuchariasis, en 7 décadas. In the past 7 decades, this has happened. You take NPT, you take CT. Tomas el TNP, tomas el TPCN, ya sabes, todas esas veces en que la India estuvo bajo presión después de su explosión nuclear, cuando se convirtió en una potencia nuclear. ¿Y qué dijo Nixon? Que enterrarían a la India. Pero 6 meses después, empezaron a negociar con la India, cuando quedó claro que la India no podía ser intimidada. Así que no se trata de un país pequeño. La India es muy consciente de que puede ejercer su autonomía estratégica si llega el caso. Ahora bien, las experiencias recientes han sido muy amargas y muy humillantes. ¿Y acaso un país con dignidad va a tragarse eso y volver a coquetear con ese tipo otra vez? No va a pasar. Insistiremos en una relación de respeto mutuo e intereses mutuos. Y el simple hecho de que figure en la estrategia de seguridad nacional no significa que los indios estén descorchando botellas de champán, no. Oh, bueno, parece que ninguna de las posturas se ha consolidado realmente, al menos en Estados Unidos. Creo que es difícil definir una política muy clara. Hay tantos vaivenes, especialmente con Trump. Pero de nuevo, no es tan descabellado si se observa, como mencionabas antes, todas esas placas tectónicas que se están moviendo. Las relaciones entre las grandes potencias que podríamos incluir en la misma categoría tienen que redefinirse. Así que sí, creo que las piezas aún no han encajado, pero parece que la resistencia está siendo recompensada, si quieres usar esa palabra. Así que, bueno, gracias por tomarte el tiempo. Y sí, espero que podamos volver a hablar. Ha sido un privilegio. Muchas gracias.